Perlas del libro de Marcos. Jesús sana a un paralítico. Llamamiento de Leví. La pregunta sobre el ayuno. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que nos dirijas en el estudio de tu palabra en este día. Permítenos, Señor, entender tu mensaje, danos discernimiento. Abre, Señor, nuestros ojos para que podamos ver tus grandes verdades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos con el estudio de las perlas del libro de Marcos. Y estamos ingresando al segundo capítulo. En esta primera parte encontramos la sanidad de un hombre paralítico, una persona que no podía valerse por sí mismo. Esa persona por sí mismo no podía llegar a Jesús, necesitaba de otras personas para poder llegar a Jesús. De la misma manera, hoy en día hay personas que están enfermas espiritualmente, que solos no pueden llegar a Jesús. Necesitan que alguien los lleve. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Marcos habla mucho, escribe repetidas veces la palabra en casa. Solo Marcos menciona específicamente el hecho de que Jesús está en casa. ¿Qué es una casa para uno? Para uno la casa es el lugar seguro, para uno la casa es el lugar donde encuentra cobijo, donde uno encuentra alimentación, donde uno encuentra compañía. Está en casa. ¿Y en casa de quién estaba? Se cree que estaba en casa de Simón, pero Jesús estaba en casa. Nadie dice que está en casa si no se siente bienvenido allí. Y en este lugar va a suceder algo realmente grande, que nos deja grandes perlas. Miren lo que dice. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Mucha gente congregados se enteraron que Jesús estaba allí y fueron. La casa estaba llena. Nadie podía ingresar y Jesús estaba predicando. Les estaba enseñando la palabra de Dios. Toda oportunidad que tengamos de compartir el mensaje hay que hacerlo. No hay que dejar pasar las oportunidades para compartir el mensaje. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. 4 personas deben haber sido amigos, porque una persona que simplemente conoce a simple vista no hace todo lo que hicieron estos 4. Estos 4 traen al paralítico. Y miren, este detalle solo lo menciona Marcos. Ningún de los otros evangelios menciona cuántos eran. Este y otros detalles reflejan la veracidad del relato, sino también indican que se trata de la narración de un testigo ocular, alguien que estuvo presente. Y eso nos confirma que los hechos registrados en la Biblia son corroborados por la historia, no son invenciones. Llegan ahí los 4 amigos con el paralítico. Ahora, ¿qué hacen? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho
en que yacía el paralítico. Estos amigos tenían el firme propósito de llevar al paralítico donde Jesús, a los pies de Jesús, para que Jesús transforme su vida. Pero se encontraron con un gran obstáculo. No podían pasar. La gente impedía que estos amigos hagan llegar al paralítico donde Jesús. De la misma manera, hoy en día hay mucha gente que impide que tú lleves a las almas sedientas de la palabra de Dios a Jesús. A veces los prejuicios, a veces las burlas, o, por ejemplo, como en el caso de los empleadores, no te voy a dar el día de descanso. Hay muchos obstáculos que se pueden presentar. Pero estas personas no se detuvieron por el obstáculo. La gran mayoría ante el primer obstáculo desisten. ¿Qué hicieron? Hicieron algo inusitado. Hicieron algo que así nomás cualquiera no lo hace. Abrieron el techo. Al abrir ese techo deben haber producido un sinnúmero de malestar con los que estaban allí delante, allí dentro de la casa. El polvo que debe haberse levantado. Jesús mismo debe haberse cubierto de polvo. Pero ellos querían hacer llegar a este amigo donde Jesús. ¿Qué cosas haces tú para superar los obstáculos, para llevar a un alma a los pies de Jesús? Produjeron incomodidades, muchos deben haberse sentido molestos, pero ellos tenían el propósito de llevar a esa persona a los pies de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, esta declaración es realmente muy valiosa. Jesús está viendo la fe de los amigos, no la fe del paralítico. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, de los 4 que llevaban la camilla del paralítico. El hecho de que abrieran un hueco en el techo habla elocuentemente de su urgente sentido de necesidad y de su fe que solo Jesús podía satisfacerla. Ese sentimiento de necesidad y una fe tal son esenciales antes de que el poder sanador de Jesús pueda aplicarse, ya sea al cuerpo o al alma. Jesús ve la fe de ellos. Si tú eres un intercesor, si tú intercedes por las personas, debes tener fe, debes creer en el Señor. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Dios nunca hace nada por las personas si estos no quieren. El paralítico, con seguridad que dio su consentimiento para ser llevado, no lo llevaron a la mala. No pidió auxilio. Me están llevando contra mi voluntad. Jesús ve la fe de los amigos, de los intercesores, y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta declaración también nos llama a la reflexión. Este hombre estaba físicamente enfermo, era paralítico, no podía caminar, no podía valerse por sí mismo, pero Jesús no le dice, hijo, tus pies te van a ser restablecidos, tu salud física te va a ser restablecida, sino le dice, tus pecados te son perdonados. Generalmente nosotros vemos el problema y nos quedamos con el problema, pero no buscamos el origen del problema, qué está causando ese problema. Y si nosotros no solucionamos el origen que causa el problema, esos problemas se repetirán una y otra vez. Jesús vio el origen del problema, y el origen del problema en este caso era espiritual.
y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué hacen estos escribas allí delante? ¿Qué hacen estos escribas entre la multitud? Así como estos escribas, hay algunas personas que van a la iglesia no para aprender, no para escuchar, no para ser instruidos por el Señor, instruidos por la palabra de Dios, no para recibir la revelación de la verdad. Simplemente van para buscar de qué manera ataco a esta iglesia. O simplemente van para perder el tiempo. Y estos hombres no iban a aprender. Estos hombres no seguían al maestro. No tenían la menor disposición de hacerlo. Y empiezan a pensar. ¿Y qué pensaban? Dice: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El único que puede perdonar pecados es Dios. Pretender perdonar pecados es blasfemia. En este caso, la blasfemia es pretender perdonar pecados, y ellos estaban en lo cierto. Nadie podía perdonar pecados, solo Dios. Para ellos Jesús era un hombre más, por lo tanto estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los sacerdotes en las iglesias católicas dicen tener la autoridad para perdonar pecados. El único que perdona pecados es Dios. Por eso es que la confesión que se hace de los pecados es a solas entre Dios y el pecador, a solas. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: Jesús conoce nuestros pensamientos, conoce qué estamos pensando, sabe todo lo que hay dentro de nosotros. Nada es desconocido para Él. Recuerda eso. A veces nosotros creemos que nuestros pensamientos solo son nuestros, pero Dios los conoce bien. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? A propósito, nosotros actuamos según cómo pensamos, qué pensamos. Nuestras conductas están determinadas por nuestra forma de pensar, y estas personas estaban definidas por su forma de pensar. Estaban ahí para oponerse a Jesús. Este es un hombre más, este no es el Hijo de Dios como pretende ser. Y por lo tanto, no sacaron provecho de las enseñanzas de Jesús. Y Jesús les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Jesús pone en el mismo plano el perdón de los pecados con la sanidad física. Hay enfermedades físicas que son producidos por problemas espirituales y por problemas emocionales. El estrés es una de las fuentes de muchas enfermedades físicas. Hay que contrarrestar el estrés, hay que aprender a contrarrestar el estrés. Mucha gente desarrolla cáncer, mucha gente muere por el estrés. Otro de los elementos que produce enfermedades físicas y que empieza a consumir a la persona es el sentimiento de culpa. Como sucedió con el mismo David. David habla en el Salmo de que mientras él cayó su pecado, mientras él no confesaba su pecado, él dice que sus huesos se iban secando. Salmo 32. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete
tu casa. Jesús, con esta sanidad, con este milagro, dejó muy en claro quién es Él. Él tiene potestad para perdonar pecados porque es Dios, es el Dios que se ha encarnado, que se ha humanado, pero que no dejó de ser Dios. Entonces, Jesús deja en claro que Él es Dios. Y este hombre se levantó, tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El hombre fue sanado. Sus pecados fueron perdonados y el perdón de los pecados trajo para él sanidad. Quizás tú conozcas a alguna persona que está enferma físicamente y que su origen no es tanto orgánico, no es tanto biológico, sino es espiritual o es psicológico. Jamás se ha visto cosa parecida. El hombre que había venido a Jesús con un profundo sentido de necesidad, el hombre que había sido llevado a los pies de Jesús por los amigos, ahora salió caminando. Dios había transformado su vida. ¿Se imaginan el gozo con el cual este hombre salió? Realmente debe haber sido una experiencia realmente muy, muy indescriptible. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Jesús no perdía las oportunidades para enseñar a la gente, para predicarles la palabra de Dios. Para eso había venido. Vuelve a salir. Después de enseñarle, dice, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Leví, hijo de Alfeo. Lucas también usa este nombre, pero Mateo en el mismo relato prefiere el nombre de Mateo. Leví. ¿Quién era Leví? Era un publicano. ¿Y quién era un publicano? Un cobrador de impuestos al servicio de los romanos. Y como tal, habían sido prácticamente expulsados de la sociedad judía. No eran bien vistos, eran los enemigos, porque eran judíos que trabajaban para los enemigos, para los romanos. Y no solo eso, los publicanos se caracterizaban por ser personas que se enriquecían ilícitamente. Si el impuesto era una moneda, cobraban 2 monedas o algo más. Y entonces eran personas que ilegalmente se iban enriqueciendo. Este hombre, Leví, vendría a ser hoy en día un miembro de iglesia expulsado, un miembro de iglesia desfraternizado. Eso vendría a ser Leví. Pero ¿qué vio Jesús en Leví? ¿Qué es lo que ve Jesús en cada uno de nosotros? Y Jesús le dice a este hombre, que no era bien visto por su congregación, le dice, sígueme. Sígueme. Tú vas a ser mi discípulo. El lenguaje que usa Jesús, dice, ven. Ha invitado a este hombre para que sea su discípulo. Pero nadie sigue a quien no conoce, ¿verdad? En su corazón ya debe haber habido un anhelo de seguir al maestro. Pero puesto que conocía muy bien la actitud de los rabinos para con los cobradores de impuestos, sin duda no se le ocurría que este gran hombre lo llamaría.
¿Y cuál es la respuesta de Leví? Se levantó, lo dejó todo y le siguió. Cuando Jesús le dijo al rico, al joven rico, vende todo lo que tienes y sigue, es lo mismo que le está diciendo a Leví. Sígueme, deja todo y sígueme. Para seguir a Jesús y dejar todo hay que tener mucha fe, hay que conocer al Maestro. Muchos nos preguntamos, ¿y si dejo mi trabajo, de qué voy a vivir? ¿Y si sigo al Maestro, de qué voy a vivir? Mucha gente ha dejado todo para seguir a Jesús y no se ha quedado ni en la pobreza ni ha muerto de hambre. Leví, ¿qué hizo? Siguió al Maestro. Y Leví festejó, celebró su llamado. Debe haber sido uno de los pocos o el único que celebró su llamado. Estando Jesús a la mesa en casa de él, de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Leví hizo un banquete. Y allí fueron los amigos de Leví. ¿Quiénes eran los amigos de Leví? Pues los publicanos y los pecadores, porque él había sido un publicano y pecador, porque él era un expulsado, un desfraternizado. ¿Y a quiénes invita uno? A sus amigos. Y los amigos ingresaron allí. Y allí estaba Jesús en medio de los publicanos y los pecadores. Y una vez más, los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Cómo es posible? Si este se dice que es el Hijo de Dios, se dice que es un maestro, ¿cómo se va a mezclar con publicanos y pecadores? ¿Cómo va a ser eso? Lamentablemente, esta misma actitud también se da hoy en el presente. Hay personas que prefieren no reunirse con otras personas porque los consideran indignos, porque los consideran pecadores. No, con ellos no nos juntamos. Posiblemente se haya dado en tu caso. Comer y beber con los gentiles era una infracción de la ley ritual e implicaba una impureza ceremonial. En la práctica, los cobradores de impuestos eran clasificados con los gentiles y por lo tanto eran considerados entre los parias de la sociedad. Los expulsados no merecían estar en la casa de Dios y mucho menos estar en la presencia de quien decía ser hijo de Dios. ¿Cómo es posible? Ellos están expulsados. ¿Hay alguna persona con quien tú consideras que no puedes relacionarte? Piensa. Al oír esto, Jesús les dijo, al oír esto, todo lo que tú hablas, lo que tú piensas, lo que tú dices, Él lo escucha. Nada le es desconocido, nada pasa desapercibido para Él. Los fariseos estaban dirigiéndose a los discípulos, pero Jesús escuchó. ¿Y qué les dice? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús dejó en claro cuál es su misión. ¿Quiénes son los sanos? Los que creen estar bien, los que se dicen que no pecan, como el fariseo allí, cuando sube ahí para orar. Yo hago esto, no soy como el publicano, no soy como el pecador. Y Jesús dice, yo no he venido a buscar a los sanos, yo he venido a buscar a los enfermos, yo he venido a buscar a los pecadores. Jesús dejó en claro cuál era su misión. Él había venido a buscar y a salvar al pecador.
al que está enfermo espiritualmente. Y esa es nuestra misión también. Buscar al pecador, al enfermo espiritual, y llevarlo a la casa de Dios. Y por eso es que en la casa de Dios están los pecadores, los que creen que son justos, los que creen que ya no necesitan más. Ya para ellos se debe abrir otra institución, pero la iglesia es para los pecadores, para los que sienten necesidad de Jesús, para los que tienen hambre y sed de justicia, para los que se sienten pobres en espíritu. Para ellos es la casa de Dios. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Es terrible cuando una persona quiere imponer su forma de ser a otras personas, cuando quieren imponer su estilo de vida a otras personas. Es terrible. ¿Qué dicen? Mira, nosotros tenemos un estilo de vida, nosotros creemos que en el cristianismo hay que ayunar cada cierto tiempo. ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Cometes un grave error si pretendes que los demás practiquen tu mismo estilo de vida. Tú les puedes explicar las bondades del estilo de vida que practicas, pero no les puedes imponer. Pero generalmente sucede eso. Los veganos quieren que todo el mundo sea vegano. Los que comen carne quieren que todo el mundo coma carne. Y así por el estilo. Cada uno quiere imponer su estilo de vida. Y en este caso dice: nosotros ayunamos, los discípulos de Juan ayunan, ¿y tus discípulos por qué no ayunan? ¿Por qué? Y aquí también nos encontramos con otra perla. Nuestras creencias no siempre son las correctas. Pueden parecer que sean correctas, pueden parecer que son buenas, pero no son. No son. Entonces, tengamos mucho cuidado. No pretendas imponer tus creencias a los demás. Y Jesús le responde con un ejemplo. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. No hay necesidad, está con ellos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Va a llegar tiempo en los cuales van a necesitar estar en la presencia de Dios. Entonces van a ayunar. ¿Para qué sirve el ayuno? El ayuno no sirve para coaccionar a la gente, para compararme. Yo ayuno, tú no ayunas. Si yo ayuno, soy mejor cristiano que tú no ayunas. No es para compararse. El ayuno es para aprender ¿qué? A buscar a Dios. El ayuno es para aprender humildad. El ayuno es para vaciarme. No solo del alimento físico, del alimento material, sino vaciarme de mis creencias, de mi forma de pensar, y buscar a Dios para que Dios me llene con su mensaje. Recuerda lo que venimos repitiendo vez tras vez. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor que la rotura. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Con esta enseñanza del remiendo y con la siguiente enseñanza: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué está queriendo enseñar Jesús? Que el evangelio que ha traído, el evangelio que está enseñando, no puede ser asimilado si no nos vaciamos de nuestras creencias previas. Hay mucha gente que tiene creencias previas y quiere que el evangelio se amolde a sus creencias.
Necesitamos vaciarnos. Por eso es que necesitamos decirle a Dios, dame un nuevo corazón. Señor, vacía mi mente. Enséñame tus verdades. Que tus creencias sean mis creencias. Vestido viejo. Aquí se compara al judaísmo con un manto gastado que ha llegado a ser inútil y está a punto de ser descartado. Desde hacía mucho tiempo se había perdido el espíritu original de la religión judía entre la mayoría de los que practicaban, y en su lugar se había desarrollado un sistema de formas. Usando esta figura, Cristo procuró que los discípulos de Juan el Bautista vieran claramente la inutilidad de tratar de entretejer la buena nueva del reino de los cielos con las desgastadas observancias de la tradición judía. Y aquí encontramos nosotros, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos una gran verdad. Y encontramos la respuesta a por qué hoy en día hay tantos detractores de la palabra de Dios y sobre todo de las leyes de Dios. Nos quieren comparar con estos hombres que habían dejado la ley de Dios, que habían dejado la palabra de Dios para reemplazarlo por las leyes humanas, por las costumbres y tradiciones humanas. Jesús no había traído un evangelio nuevo. Jesús había venido a cumplir la palabra de Dios, a predicar el evangelio. Si cabe la palabra, el original. Aquel que había sido puesto a un lado por los que ahora se proclamaban como los maestros, como las autoridades. Entonces el Señor utiliza esas dos ilustraciones, los odres, y dice, si en un odre viejo pones el vino nuevo, se va a romper. Las revolucionarias enseñanzas de Jesús no podían ser reconciliadas con los dogmas reaccionarios del judaísmo. Resultaría vano cualquier esfuerzo para introducir el cristianismo dentro de las formas muertas del judaísmo, es decir, para unir las dos, forzando al cristianismo a tomar la forma del judaísmo y adaptarse a él. Jesús enseñaba que los principios del reino de los cielos aplicados a las almas de los hombres se manifestaría en vidas que poseen una religión activa y radiante. Pero ¿era nuevo ese evangelio? No era nuevo el evangelio. Jesús enseña conforme a lo que está escrito. Siempre conforme a lo que está escrito, así como le responde a Satanás, escrito está. Les enseña a sus discípulos conforme a lo que está escrito. El problema es que los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo, habían dejado de lado la palabra de Dios para reemplazarlo por sus propias leyes, por su propio evangelio. Aconteció al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. ¿Qué pasó con los discípulos? Olvidaron su pan, olvidaron desayunar. ¿Qué pasó? El asunto es que ellos tenían hambre. Tenían hambre. ¿Qué es lo que sucedió? No nos dice Marcos. Simplemente dice que andando comenzaron a arrancar espigas porque tenían hambre. Y ahora ellos hacen algo que para los líderes religiosos estaba mal. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿A qué llamaban estos hombres lícito? Lícito llamaban estos hombres a ceñirse a sus leyes, a las leyes que ellos habían establecido, a las normas que ellos habían establecido, no a lo que estaba escrito, no al evangelio. Lo que no es lícito.
Y ahora Jesús les va a enseñar lo que es lícito. Les dice Jesús: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Nunca leíste? ¿Desconoces las Escrituras? ¿No has entendido las Escrituras? Eso le está diciendo Jesús. Jesús quiere decir que en el estudio de las Escrituras que hacen ellos, pasaban por alto la lección implícita del episodio que Él está por recordarles, traerles a la memoria. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? David hizo lo que no era lícito hacer. Comió de los panes de la proposición. Dios había establecido que esos panes debían ser comidos por los sacerdotes. Pero ¿qué había en común entre David y los discípulos que arrancaron las espigas? Tenían hambre. Hambre. ¿Por qué David tenía hambre? Estaba huyendo. Y alguien puede decir, pero caramba, ¿no podía conseguir algo por ahí? ¿Por qué los discípulos tenían hambre? No nos dice Marcos, pero lo común entre ambos es que tenían hambre. David comió el pan sagrado. Los discípulos arrancaron espigas. Y los fariseos se enojaron. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? A Abiatar hacer esto le costó la vida. Saúl lo mata por eso. Pero ¿qué dice Jesús? El sábado, le dice, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. No es que Dios haya creado el sábado y para ver quién lo guarda creó al hombre. El sábado fue hecho por causa del hombre. El hombre fue creado primero. Tenía hambre, coma. ¿De qué manera observa usted el sábado? ¿De qué manera se relaciona usted con sus prójimos, con sus semejantes en el día sábado? ¿Qué hace usted cuando alguien tiene hambre? Alguien de la casa, alguien que está afuera, algún miembro de iglesia. ¿Qué hace? ¿Qué nos está enseñando Jesús? La razón de ser del sábado es el ser humano. Está para servir al ser humano. Y la primera razón es que hay un tiempo separado para que el hombre se encuentre con Dios. Pero si en ese sábado que está separado por Dios, en ese sábado que Dios ha dicho que no se debe comprar ni vender, en ese sábado alguien tiene hambre, dale de comer. Eso te está diciendo el Señor. No es lícito normalmente comprar en sábado, pero si alguien tiene hambre, dale de comer. ¿Te das cuenta? A veces lo lícito se deja de lado para servir al ser humano. Necesitamos entender eso, porque muchos observadores del sábado nos hemos vuelto como los escribas, como los fariseos. No, 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 no. Y todo es no. Entendamos el espíritu del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Salvador mismo tiene derecho de determinar lo que es apropiado para ese día. Por ende, los fariseos se estaban excediendo en sus prerrogativas.
La iglesia no tiene el derecho de recargar el sábado con restricciones opresivas, como lo hacían los judíos, o tratar de transferir su santidad de un día a otro. Ambos son ardides del maligno que tienen el propósito de que los hombres se desvíen del verdadero espíritu de la observancia del sábado. El hombre no tiene derecho a manejar a su antojo el día que Dios eligió, ya sea que se trate de un fariseo o de un eclesiástico cristiano. Aún el Señor es el Señor del día de reposo. También es Señor del día de reposo. Nos va quedando claro cuál es el sentido del sábado. El sentido del Evangelio es la salvación del hombre. Y el sábado, al formar parte del Evangelio, también está en esa misma línea, la salvación del hombre. Y si tiene hambre, dale de comer. Que Dios te bendiga. Amén.